Durante las décadas pasadas, los Pumas de la universidad habían mostrado una hegemonía aplastante en el deporte de las tacleadas. Supercampeones. Pero la liga creció la competitividad y a finales de los 60 termina la era gloriosa del equipo felino. Los años que corren de 1970 a 1980 no son los mejores para el mundo, y mucho menos para México. Desempleo e inflación son las nuevas amenazas, y las heridas del 68 aún sangran. 1970. México vive una fiesta deportiva internacional, el Mundial de Fútbol Soccer, uno de los mejores de la historia del balompié. Momento de solaz y alegría para un pueblo que ha sufrido toda la problemática de los 60. Gustavo Díaz Ordaz, de funesta memoria, termina su mandato. Llega a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También en nuestra máxima casa de estudios hay cambios trascendentales. Culmina su brillante periodo en la rectoría el ingeniero Javier Barros Sierra. Toma el cargo otro rector que hará historia, don Pablo González Casanova. En el deporte de las tacleadas, los cambios también son radicales. La exigencia de dividir a la representación de la UNAM en Liga Mayor no puede posponerse más. Se conforman 3 escuadras universitarias para que compitan por el campeonato de la Liga Mayor. El nombre de Pumas se utilizaría exclusivamente para una selección universitaria. Ahora el escudo de la universidad sería motivo de inspiración para el nacimiento de 3 nuevas dinastías. Cóndores, con uniforme amarillo y negro al mando de Manuel Neri, auxiliado por Alfonso García, Federico Hernández Verduzco y Miguel Silva, y cuya base principal eran los extintos Pumas, y con los equipos de leyes e ingeniería como semilleros de intermedia. Para muchos, la mística de los Pumas de la universidad es recuperada por el equipo de Cóndores. Cuando se formaron los Cóndores tenían corazón Puma. La garra Puma, el deseo Puma y los coaches de Pumas. El respeto y la admiración por los coaches que habían formado Pumas los años anteriores. Se quedaron como entrenadores del equipo de Cóndores, el coach Neri, como head coach y como parte fundamental de su staff, el coach García. Y además estuvieron pues fácilmente el 85-90% de los jugadores pues eran Pumas, pues. Entonces prácticamente tú como jugador pues estabas subiendo a un equipo que tenía el mismo espíritu, y que yo creo que eso fue lo que trascendió y lo que hizo grande a ese equipo. Viene una herencia de toda una filosofía y una mística que tenía el equipo de Pumas de Liga Mayor, que en su gran base se quedan en Cóndores, y que son ellos los que, pues con la fuerza del ejemplo, nos van enseñando, nos van guiando, nos van orientando a lo que era el equipo de Pumas, la fuerza de un equipo peleador, ganador, de lucha, que jamás se rendía. Era un equipo que cualquier jugador universitario quería jugar con ellos, a excepción de algunas Águilas Reales, pero la mayoría quería jugar con Cóndores. Lo que pasa es que era el equipo que más representaba a la universidad, y de alguna forma era el que más respeto le tenían todos los contrincantes. Yo tenía muchos amigos de Polis, de Acción Deportiva, de otros lados, y todos nos decían eso, que realmente cuando veían entrar a Cóndores, sobre todo cuando veníamos vestidos de negro, era algo que les imponía tremendamente. Obviamente nosotros también estábamos espantados, pero no tanto como ellos. Águilas Reales, de uniforme azul, blanco y rojo, con Hilario Canseco, antiguo quarterback Puma, como head coach, acompañado por Joaquín Castillo, Raimundo Labra y Antonio Maldonado,
con ciencias químicas veterinaria y preparatoria, luego vietnamitas de Prepa 9 como semilleros. La base que era de Pumas, varios de los jugadores nos fuimos al equipo que más le convenía. A mí en lo personal, como yo traía la trayectoria de que mi hermano había jugado también en ciencias químicas, preferí ir a Águilas Reales, donde era la base el equipo de ciencias químicas veterinaria y Prepa 9. Cuando se empieza a conformar el equipo de las Águilas Reales, nos invita Hilario a algunos muchachos a que subiéramos a Liga Mayor. Esto también a causa de que no había mucho material, se divide Pumas como todos sabemos, se hacen los 3 equipos universitarios y tienen que llenar los espacios con jugadores que provenían de otras categorías, particularmente la de intermedia. Muchos de los jugadores que venían de ciencias químicas veterinaria tenían muchos años jugando juntos. Entonces era ya una hermandad que traían ellos con una mentalidad de por sí de campeones siempre, porque pues fuera uno de los mejores equipos que había dentro de la liga intermedia, y esa mentalidad que ya traían contribuyó mucho a nosotros, los que nos anexamos a eso, a contagiarnos de esa vitalidad que ellos traían, y formamos más que un equipo, era como una familia. Guerreros Aztecas, de uniforme oro y rojo, con Manuel Gallo Vázquez como head coach, y cuyo staff integrarían Alberto de León y Eduardo Lozada, con los equipos de comercio, arquitectura y medicina como semilleros en intermedia. ¿Por qué Guerreros Aztecas? Porque la escuela de la universidad tiene un cóndor, un águila real, y el tercero, bueno, pues todo sucede en el Valle de la Anáhuac. Son los Guerreros Aztecas, sí. Han de haber estado escondidos atrás del nopal. Desde su origen, el equipo nació, como muchos lo dicen normalmente, nació con mala estrella. O sea, las estrellas de la universidad eran los cóndores, porque los cóndores se forman con todos los Pumas, todos. Nada más le cambiaron de nombre. Entonces, por ejemplo, las Águilas Reales se forman con un equipo que fue 5 años campeón de intermedia, que fue Ciencias Químicas. Y los guerreros nos formamos con lo que quedó, ¿no? Con un equipo de intermedia que fue campeón de su grupo, los Gallos de Contaduría, y los que no jugaron en los otros equipos o no los quisieron. Entonces ahí nosotros nos empezamos a identificar. Pues el equipo consentido siempre fue Cóndores. A nosotros nos tenían muy alejados, o nosotros nos alejamos por no tener de cerca o estar cerca de las Águilas Reales o de Cóndores, ¿no? Entonces, por eso se decide y nos quedamos en el campo de entrenamiento que se hizo para las Olimpiadas, en la cabecera norte del estadio. Y ahí entrenábamos y pues mira, fueron situaciones difíciles, a lo mejor hasta la cuestión de la entrega de utilería, ¿no? No era igual, siempre como que nos dejaron ahí al último a ver qué queda, ¿no? Pero eso tampoco nos amilanaba a nosotros, ¿no? Al contrario, creo que eso nos fortalecía para ser cada día mejores como jugadores. Es un equipo al que pues no se le consideraba para nada bien, inclusive Moctezuma, que era el de actividades deportivas de la época, le dijo al coach Gallo Vázquez, que fue nuestro primer head coach, pues que procurara que no nos dieran palizas nada más. Y de ahí empezaron a existir pues, los guerrerazos, porque ese año al equipo campeón, los Búhos de Medicina y Biología del Poli, Guerreros Aztecas le ganó, increíble, pero le ganó a los campeones. Y todo con esos muchachos que venían de la preparatoria, esos muchachos que, estudiantes, todos estudiantes universitarios, lograban con el empeño y las ganas que tenían de jugar salir adelante y lo lograron. El principio fue difícil para los equipos universitarios. A los que éramos novatos, pero 100% novatos, en el caso de su servidor, yo únicamente jugué 2 temporadas de intermedia. Voy a probarme a Liga Mayor, a donde me encuentro con personajes del tipo de un Jaime Antoniano, de un Raúl Caballero, de un Paisita, de
Juan Lugo, de Jorge Olmedo, jugadores muy fuertes, muy grandes, extraordinarios, y uno de novato que pues, no está tan débil, pero sí psicológicamente tiene ahí una gran desventaja. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí es un inicio muy cuesta arriba. El nuevo rector, don Pablo González Casanova, ampliaría la matrícula universitaria, admitiendo a 30.465 alumnos de nuevo ingreso. El nuevo rector presentó una petición de amnistía para los presos políticos universitarios, que fue aprobada. Ese es el ambiente universitario de los 70, crecimiento, innovación y libertad. Con los 3 equipos de la UNAM, se conformó una liga mayor más numerosa y competitiva, compuesta por 9 escuadrones, considerando la participación del Instituto Politécnico Nacional y sus 3 equipos, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. La moneda estaba en el aire para el surgimiento de un nuevo campeón. Los Guerreros Aztecas, un equipo de novatos preparatorianos en su mayoría, tuvieron una temporada irregular con varias derrotas. Ocuparon el 5º puesto en esa temporada. Por su parte, Águilas Reales, apuntalado por un puñado de ex Pumas, tuvieron una buena temporada con derrotas por un punto de diferencia contra los Búhos del Poli y los Toros de Chapingo. El campeonato finalmente se tiñó de amarillo y negro, ya que los Cóndores ganaron con facilidad todos sus encuentros. Fue emotiva la tarde del 31 de octubre, cuando los Cóndores de la UNAM arrebataron el campeonato a los Búhos del Poli con una extraordinaria actuación del corredor novato Guillermo Torres. El staff de coacheo se componía nada más de 3 personas, nomás éramos 3 coaches, nomás era el coach Alfonso García, que en paz descanse, y Federico Hernández Berrusco y un servidor. O sea, éramos los únicos 3 coaches del equipo. Pero teniendo esos jugadores que teníamos, la calidad de jugadores que teníamos, no fue difícil. Al contrario, para mí fue un año muy bueno. Tuvimos al jugador del año, que fue el coach Leonardo Lino, al novato del año, que fue Guillermo Torres. Tuvimos las 2 mejores nominaciones en nuestro equipo de Cóndores. Metimos muchísimos puntos a todos los equipos contrarios. No tuvieron ningún equipo de los que jugamos oportunidad de ganarnos a los Cóndores. El campeonato de Cóndores sería a la postre el último que obtendría Manuel Neri Fernández al mando de los universitarios. En el primer clásico de selecciones Poli-UNAM, ganaron los Pumas por 24-13, con gran tarde de Leonardo Lino y Juan Lugo. Lino, de Cóndores, sería el jugador del año y Guillermo Torres, también Cóndor, líder anotador y novato del año. Manuel Neri se llevaría el honor de ser el entrenador del año, para redondear una temporada magnífica para la UNAM en Liga Mayor y su nuevo formato. 1971. A finales de mayo, surge un conflicto entre el gobierno de Nuevo León y la Universidad Autónoma de aquel estado. En apoyo al estudiantado neoleonés, los estudiantes del Poli y del UNAM vuelven a tomar las calles de la Ciudad de México. Los estudiantes fueron atacados por un grupo paramilitar denominado Los Halcones. En este caso, nadie se responsabilizó del ataque y el gobierno negó la existencia de ese grupo paramilitar. Como Barros Sierra, don Pablo González Casanova vivía momentos de tensión frente al Ejecutivo Federal por el cuestionamiento a sus decisiones autoritarias y antidemocráticas. Son años problemáticos para la universidad. En los emparrillados, la situación no es diferente. El factor principal es un repunte notable en el nivel de juego de los equipos regiomontanos. Algunos analistas de este deporte consideran que la apertura de becas a estudiantes estadounidenses por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey dieron otro balance a la liga.
Llegamos a los playoffs, pero por X o Z el Tecnológico de Monterrey tenía jugadores pochos y tenía todo, beca y como siempre, ¿no? Entonces sí fue un poquito más difícil poder volver a ser campeones. Pero los demás equipos, principalmente los del norte, cambiaron su estructura del fútbol americano. Y al cabo de 2 o 3 años, pues ya les dio resultado. Porque resultaron campeones los del TEC de Monterrey. Y tiene la oportunidad de poder becar a donde sea, porque así él podía becar. ¿De México o de Estados Unidos? De México y de Estados Unidos, de los dos lados. O sea, podía tener, porque ellos tienen dormitorios, y entonces ellos podían llevarse jugadores de Cancún, de Sonora, de todos lados, porque les daban casa, comida y beca, y además lo normal, o sea, que tenían un dinerito los jugadores, porque está permitido, según la NCAA, darles una cantidad de dinero quincenalmente a los jugadores. Entonces ellos aprovecharon eso. Así, tras 12 juegos ganados consecutivamente, los Cóndores sufrieron la primera derrota de su historia, precisamente contra los Borregos del TEC, que a la postre se transformarían por primera vez en su historia en los nuevos campeones, y sufrirían la segunda derrota contra los Toros Salvajes de Chapingo, y con ello dirían adiós a sus aspiraciones al bicampeonato. Fue una etapa de cambio porque de ser un solo equipo universitario, Pumas, que era nutrido por todos los equipos de intermedia, en donde había que ir a hacer primavera para ver si se quedaban en el equipo de Liga Mayor. Porque no todos se quedaban, tenía muchas personas que querían estar, y para cualquier posición tenían 7 o 8 candidatos, y a lo mejor nada más necesitaban 1 o 2 para esa posición. Cambia, y al dividirse en 3 equipos, entonces hay más oportunidad para todo el mundo de subir a Liga Mayor. La parte de competitividad en ese sentido a lo mejor disminuyó un poco, ¿sí? Para quedarse en los equipos de Liga Mayor. Y aunado a eso, los equipos norteños empezaron a darle becas a gente y traerse gente del Valle de Texas, y empezó a cambiar la competitividad de la liga, que en parte fue bueno porque era parte de lo que buscaba la liga, incrementar el fútbol americano, haciéndolo más competitivo y que no hubiera un solo equipo dominante. Por una razón muy sencilla. O sea, la tradición de los Pumas de la universidad se fue, no sé cómo explicarlo, pero se fue con Cóndores. Esa tradición, ese equipo quedó con Cóndores. Y no obstante que nosotros en algunos años llegamos a tener más peso y que en el papel pudiéramos ser, es difícil ver cómo se puede evaluar eso, pero que en el papel debimos haber ganado. Bueno, nosotros ganamos en 1973, de los años en los que yo jugué. En 1971 por poquito y al final, pero nos ganaron. En 72 nominados, pero nos ganaban. En 73 sí les ganamos, que fue el año que llegamos a la final contra las Águilas Blancas. En 74 lo mismo, dominando, nos faltó el espíritu. Nosotros, en los 4 años que yo estuve con Águilas Reales, o apaleábamos o perdíamos. Yo no gané ningún juego por un marcador apretado. En un hecho inédito, la Liga le da la bienvenida a los Pieles Rojas de Acción Deportiva, comandados por Manuel Rodero, lo que eleva el nivel de competencia. Águilas Reales y Guerreros Aztecas, por su parte, tuvieron una temporada gris. Anecdóticamente, destaca la victoria de Guerreros Aztecas sobre las poderosas Águilas Blancas de Politécnico, con un rarísimo marcador de 3-2. Nosotros anotamos un gol de campo y después en una situación en la que estábamos muy comprometidos, ya casi al final del juego, muy encerrados, hacemos un safety. O sea, nosotros lo provocamos. Entonces ellos anotan 2 puntos, o sea, 3-2. En eso pateamos y recuperamos la pelota. Y ahí se acabó el juego. Me acuerdo muy bien porque yo recuperé la bola. Un clásico guerrerazo, así llamaban en la liga las proezas ocasionales de las que era capaz el equipo universitario. Guerrerazos, porque cuando a Guerreros decían lo van a aplastar, Guerreros le ganaba al más grande.
como fue en el año 70 los de Medicina y Biología que eran los campeones, como fue después el 3-2 a las Águilas Blancas. Yo creo que los guerreros, algo que les reconocíamos era la unidad que tenían ellos como jugadores. Si me dices, o sea, socialmente la pasaban sensacional, se divertían de lo lindo, lo hacían y así jugaban, pues, estaban unos juegazos de repente no dabas un quinto. Sin embargo, bueno, pues también jugadores excepcionales. Hay equipos donde llega un jugador y se tiene que adaptar a las condiciones del equipo, la disciplina, en fin, el sistema y todo eso. Y el equipo hace a los jugadores. Aquí éramos un grupo de universitarios que nosotros formamos el equipo y lo hacíamos nuestro. Nosotros hicimos el equipo, no el equipo nos hizo. Y entonces yo comento a veces que cuando nosotros queríamos ganar, ganábamos. Así fuéramos el peor equipo, pero si nosotros queríamos ganar y teníamos esa gran voluntad, lo hacíamos. Es un equipo que fue muy luchón, fue un equipo que se fue creando y alguna vez lo han dicho, ¿no? Este equipo jugaba cuando nosotros queríamos jugar, ¿no? Los clásicos guerrerazos que llamaban, ¿no? O que si éramos apáticos, ¿no? Era un equipo que estaba formado por un grupo de amigos, ¿sí? Y cuando había que ponerle el corazón, que esto sí fue siempre por delante, pues estábamos ahí, pero éramos una gente no disciplinada, sino, pues no sé cómo decirte, era un equipo muy especial, ¿no? Destacable aquella temporada es el triunfo Puma en el Clásico por 17 puntos contra 7. Por segunda ocasión consecutiva, Leonardo Lino, legendario corredor universitario, destacado tanto en Pumas como en Cóndores, sería nombrado Jugador del Año. En México, la falta de espacios democráticos propició la aparición de guerrillas, pequeños grupos armados que se formaron en diversos puntos de la geografía nacional. Ese año también es problemático para la vida universitaria. Amén de las difíciles relaciones con el Ejecutivo Federal, con pretextos políticos, dos delincuentes toman la torre de rectoría por 60 días, por lo que el rector debe despachar fuera de Ciudad Universitaria. Desafortunadamente, la notable labor de este rector se vio interrumpida por una huelga de trabajadores. Las diferencias son insalvables y, paradójicamente, una organización de izquierda propicia la renuncia de un rector democrático. Al seno de la universidad se viven cambios profundos. Ese año llega a la rectoría el doctor Guillermo Soberón Acevedo. Su rectoría se benefició de tener una mejor relación con el gobierno federal. 1973 también es un buen año para los equipos universitarios de fútbol americano. Los Cóndores logran romper la supremacía norteña al superar a los Borregos por 20 puntos contra 3. También sacan una meritoria victoria por 31-30 frente a los Pieles Rojas de Acción Deportiva, en uno de los juegos más emotivos jamás registrados en muchos años. Sin embargo, dentro de la UNAM no sería el año de los Cóndores, sino de las Águilas Reales. Llevadas de la mano del entrenador en jefe Hilario Canseco Ávila, legendario mariscal de campo de los Pumas Dorados y notable discípulo del desalmado García, logró conformar un equipo de gran unidad y compromiso. Esto se debió a un hecho anecdótico. Tras 2 campañas irregulares, las autoridades trataron de cesar a este histórico entrenador. En 73 las autoridades del fútbol americano de la universidad, que la verdad yo no sé con base en qué, de repente deciden quitar al coach Canseco, al coach Hilario Canseco, al coach Gilberto Chávez y a todo su staff y dejar y oponer a gente nueva, a gente que venía ahí grillando, esa es la verdad, hay que decirlo, y que querían hacerse cargo del equipo de Águilas Reales. Entonces, muchos de ellos no tenían identidad, habían jugado en otros equipos, no se identificaban con lo que éramos Águilas Reales y lo que queríamos. Entonces creo que hubo una reacción de todo el equipo, una unión en la cual
fuimos inclusive a hablar con el rector y le dijimos que no queríamos que quitaran al coach Canseco, que queríamos que siguiera como entrenador en jefe de nosotros. El rector estuvo de acuerdo, así que ese staff nuevo que se había formado para coachar a Águilas Reales ese año quedó de lado. Nosotros como jugadores, después de haber logrado esto, nos comprometimos nosotros mismos y con todo el equipo a dar lo mejor de nosotros y tener una gran temporada. Iniciaron su año de gloria apaleando a los Cheyennes por 75 puntos contra 0 y a los Pieles Rojas con un 50-14. Además de doblegar a sus hermanos de casa, los Cóndores, en juego de playoffs, con un definitivo 17-3. Juego que, sin embargo, fue ensombrecido por la tragedia. Alcanzamos a llegar a la final, le ganamos una semifinal disputadísima a Cóndores, en la cual falleció nuestro centro, Francisco Escobedo Aguirre, un gran amigo y con el cual jugamos juntos desde la prepa. Fallece después de ese partido a consecuencia de una enfermedad que él tenía leucemia, pero tuvo un derrame cerebral después de un choque de casco contra casco y de ahí, pues lamentablemente se agravó Francisco y falleció al día siguiente del partido. Esto fue para nosotros, creo que un golpe muy duro. Jugamos la semifinal contra Cóndores, ¿sí? Desgraciadamente ahí sale lesionado, ya muy lesionado Pancho Escobedo. Desgraciadamente sale de los vestidores, posteriormente va al hospital y desgraciadamente no se recupera y fallece. Sí, eso nos dolió mucho, nos desconcentramos mucho, después fue parte de motivación para llegar a la final y queríamos ya ganar el campeonato. Fue un juego difícil porque veníamos de una semifinal con Cóndores en donde habíamos perdido un compañero. Entonces para nosotros fue inestable la semana y yo creo que para mí fue cuando empecé a reaccionar, cuando empezó el partido. Llegaría el día de la gran final, disputada en un estadio olímpico totalmente lleno. En el campo, las Águilas Reales serían apenas superadas por un apretado 21-19 frente a las Águilas Blancas del Poli. Y fue un juego muy reñido, muy reñido. Había jugadores excelentes por parte del Politécnico, de las Águilas Blancas. También teníamos excelentes jugadores aquí con Águilas Reales en la universidad. Y bueno, en un gol de campo que no marcó Bueno García de la Vega, ahí fue la diferencia. ¿Sí? Lo pateó Arturo Feria, Lomelí, que lo metió y no lo hicieron bueno. Inmediatamente después de esa jugada vino una carrera y fue por el touchdown que nos ganaron ahí por 2 puntos. Pero creo que viendo el video, que me tocó la suerte de verlo, jugamos mejor nosotros, avanzamos todo lo que quisimos y por 2 errorcitos que tuvimos, perdimos ese juego. Pese a la derrota, los universitarios se distinguieron con una gran actuación de Eduardo Silva, Sergio Carvajal, Gustavo Coyote Esquivel, Carlos La Tripa Rosado, Hildebrando González, Mario Saldaña, Enrique León, Francisco Carranza y Mr. Touchdown Juan Lugo, así como otros más que conformaron toda una época en el fútbol universitario.